interrupciones en uso de la palabra al señor jefe de gabinete. Bueno. Voy a contestar tratando de seguir el orden que se me preguntó. Tuve 10 años acá. Nunca me insultaron tanto como usted. Nunca, ¿eh? Se lo quiero decir, tiene un mérito. Si quería sacarse una cucarda, tiene un mérito. Supongo yo que será que su forma fascistoide de expresarse, digamos, ¿no? Pero claramente, diputado, se lo quiero decir con absoluta claridad, digamos, ¿no? De todas maneras, a pesar de sus insultos, le voy a contestar algunas preguntas. La producción de YPF empezó a recuperarse claramente cuando la nacionalizamos. Durante los últimos años de Repsol, Repsol no ponía su eje en el aumento de la producción de pozos, ni invertía en exploración, sino que su eje estaba puesto en el refinamiento. Entonces, cuando nosotros nacionalizamos YPF, lo que empezamos a hacer es cambiarle la matriz. Y la explotación importante que se llevó adelante, o el hecho significativo que se llevó adelante en ese momento con ya YPF nacionalizada, debe recordar usted que fue el acuerdo con Chevron, que nos permitió que empiecen a ingresar capitales extranjeros en el marco de la explotación de vaca muerta. Hoy YPF representa el 36% de la producción de gas y el 40% de la producción de petróleo de vaca muerta, así que creo que claramente es importante. Yo reivindico sin ninguna duda que tener una empresa estatal en un país que tiene recursos hidrocarburíferos es claramente importante y además una empresa estatal perfectamente administrada, como dije, por la cantidad de inversión que genera. Y le digo algo más sobre YPF que pasó cuando nacionalizamos YPF. Cuando nacionalizamos YPF, empezó YPF a recuperar la inversión en investigación más desarrollo, porque en esto usted quizás coincidirá conmigo, a pesar que le resulte imposible, que la mayor cantidad de porcentaje de inversión en I+D lo tiene que llevar adelante el sector privado. El Estado puede impulsar la investigación en I+D. La empresa YPF es la mayor empresa privada que existe en la Argentina porque es una sociedad anónima e invierte en I+D en forma permanente. YPF. Voy a hablar de seguridad y narcotráfico, ¿no? Que era lo que me preguntaba el legislador Enrique Esteve, conciudadano. Cuando asumí, bueno, quizás lo entiendan solamente ustedes, digamos, ¿no? Porque yo era concejal de Rosario cuando el fallecido Miguel Lichi era intendente de la ciudad. Fui el primer concejal que planteó en la ciudad de Rosario un programa de seguridad urbana, que fue aprobado por el Consejo Municipal y se llevó adelante. El tema de la seguridad en mi agenda política personal no es una cosa que aparece ahora, que soy jefe de gabinete. La he tenido desde siempre. He publicado libros sobre la cuestión de la seguridad. En el 2011, cuando fui candidato a gobernador y perdí esas elecciones, planteé la cuestión de seguridad, planteé el crecimiento de lo que significaba la cantidad de delitos y de homicidios que pasaban en la ciudad de Rosario. Muchas veces fui subestimado en esos planteos, en ese momento, y podemos recorrer una cantidad de historias durante todo este año, durante todo este tiempo. Lo digo simplemente para tenerlo en un costadito, nada más. Cuando asumí como jefe de gabinete, entendí claramente que todo lo que había pasado y sobre todo lo que podía llegar a pasar en materia de disputa política en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe alrededor de la cuestión de la inseguridad era en sentido contrario del objetivo que todos queremos, que es que Rosario vuelva a recuperar niveles de tranquilidad, niveles de que nosotros podamos, los rosarinos, disfrutar
de esa ciudad que en algún momento todos disfrutamos. También quiero decirlo con muchísima honestidad, ¿no? Los primeros, los incluyo obviamente, a usted y a la diputada Fein, que queremos que Rosario vuelva a tener niveles bajos de inseguridad somos los rosarinos. Cuando se apaga la luz, se van las cámaras y se van los que hacen visitas, los que quedamos viviendo ahí somos los rosarinos. Los que tenemos nuestros hijos en Rosario, los que tenemos nuestras esposas o esposos en Rosario, los que trabajan en Rosario, somos nosotros, y que al menos que yo sepa, ninguno de nosotros tres tiene intención de mudarse. Digamos, no vamos a seguir viviendo en la ciudad y creo que el resto de los diputados de Rosario van en ese sentido. Cuento sintéticamente lo que hice desde que asumí como jefe de gabinete. Cuando iba caminando con el presidente para tomar juramento como jefe de gabinete, el jefe de gabinete me planteó que había tenido una charla con el gobernador de la provincia y que como primera directiva me dice, poné la mirada en lo que está pasando en Rosario. Al otro día hablé con el gobernador de la provincia, esa misma tarde tuve una reunión presencial con el intendente de la ciudad de Rosario y empezamos a planificar una serie de acciones que fueron antes de la balacera al supermercado de la familia Rocuso y antes del asesinato de este chico ahí en Los Pumitas, pero que se efectivizaron días posteriores. El gobernador me planteó que tenía pendiente la apertura de la delegación de la UIF en Rosario. Para eso había que hacer un decreto que modifique el decreto reglamentario de la UIF, porque la UIF permitía ese decreto reglamentario colocar solamente delegaciones en una zona por región. Entonces, Santa Fe estaba entre la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba, conformaban una región y había una delegación en la ciudad de Córdoba. Eso se subsanó inmediatamente a las 48 horas que yo había asumido como jefe de gabinete. La UIF ya firmó convenio con el gobernador. Entiendo que además hay una infraestructura ya predispuesta, que es donde funcionaba o funciona el ENAPRO, para que funcione la delegación de la UIF en Rosario, y claramente nos va a permitir ser más eficiente o coordinar de mejor manera en todo lo que significa las acciones contra el lavado de dinero, de los cuales el narcotráfico es una de las actividades que más necesita del lavado de dinero por el volumen de dinero que produce. Me plantearon tanto el gobernador como el intendente en ese momento que querían un cambio en la jefatura de las tres fuerzas, de jefatura conjunta, de la jefatura conjunta de las tres fuerzas federales o de las cuatro fuerzas federales en Rosario. Procedimos a ese cambio y además me plantearon que haya un responsable político por parte del Ministerio de Seguridad, y el ministro de Seguridad envió a su jefe de gabinete, Ganciarán, que es el responsable político y que articula claramente con las otras dos instancias, con el gobierno de la provincia y el gobierno municipal, el gobierno de la Municipalidad de Rosario. Saben ustedes que todos los martes, creo, se reúnen los tres estamentos, el estamento nacional, provincial y la Municipalidad de Rosario, para coordinar las acciones de las fuerzas federales, de las fuerzas en su conjunto en materia de seguridad. Cambiamos esa metodología, lo sabrán ustedes. Ya no hay planes de empeñamientos que duren durante una semana, sino que lo que hay son operativos sorpresa en distintos lugares de la ciudad en función de la información recabada y de la información de inteligencia recabada, lo cual nos permite, a nuestro criterio, evitar filtraciones que suelen suceder y actuar y aprovechar mucho mejor la cuestión de la inteligencia criminal que llevan adelante las mismas fuerzas. Días después, el ministro de Seguridad estuvo en la ciudad de Rosario junto con el gobernador y con el intendente. Se aumentaron en una cantidad de 400 los efectivos federales que están destinados a patrullar la ciudad de Rosario.
se envió un mayor equipamiento a la Policía Federal, equipamiento de balística y equipamiento de software para fundamentalmente destrabar o desbloquear los teléfonos celulares para que no tengan que venir a Buenos Aires, y balística exactamente lo mismo para la Policía Federal, argentina. Y se impulsaron, esto ya es de términos políticos, pero nuestro bloque de diputados, saben ustedes, todos aprobaron ayer el ampliamiento de la justicia federal, el sistema penal de la justicia federal. Seguramente cuando el Senado sesione, en la primera sesión del Senado, hay pliegos de jueces y de fiscales que ya pasaron por la comisión de acuerdo y que tienen el despacho correspondiente y que se aprobarán en la sesión correspondiente. Mi mirada es una mirada en donde hay una sola cosa que nosotros no podemos hacer, que es bajar los brazos. Todos sabemos que es difícil, todos sabemos que es un combate difícil, todos hemos tenido distintos niveles de responsabilidad de gestión en la provincia de Santa Fe, ustedes antes, nosotros ahora, y lo que tenemos que hacer es ir trabajando muchas veces sobre prueba y error. No por nada el gobernador de la provincia cambió de 4 ministros de seguridad. No es una crítica, simplemente es una valoración de cómo hay que ir. No por nada se cambian comisarios y subcomisarios en el momento que se tengan que llevar adelante. Nosotros, y al menos yo, lo que he tomado la decisión, y así se lo he dicho al ministro de Seguridad, que la verdad, que la disputa, el debate, las descalificaciones entre, sobre todo los que tenemos responsabilidad de gestión, no ayudan para nada en el combate contra la inseguridad en la ciudad de Rosario. A mí me parece que cuando hay un vecino nuestro que ve 2 dirigentes políticos discutiendo a bien quién tiene la responsabilidad y el día de ayer le robaron, ese vecino quiere ir a criticarnos y descalificarnos a unos y a otros. Y ese, claramente, a mi criterio, no es el camino. Saben ustedes, además, que hace mucho tiempo que yo vengo pidiendo que en Santa Fe un acuerdo entre los partidos políticos democráticos para avanzar en un plan maestro, si se quiere, póngale el nombre que quiera, en materia de seguridad, y creo que ese claramente es el camino. Significa no debatir, no criticar las cosas que se hacen mal, porque claramente tenemos funciones distintas, oficialistas y opositores. No significa eso. Sí significa sacar la inseguridad y el flagelo que tiene Rosario del carancheo político. El carancheo político, la verdad, es que no le sirve ni para los que hacen carancheo. Esto lo quiero decir con absoluta tranquilidad, y me parece que ese es el camino, ¿no? Me preguntaba, bueno, de seguridad tenía otra cosa más acá sobre la cuestión de seguridad. Puede ser que no haya resultado empático el link al video. Ahora, ciertamente, el ministro Aníbal Fernández estuvo el año pasado, el 2 de agosto del 2022, en el Senado de la Nación, respondiendo 4 horas y 18 minutos, y este año, el 9 de marzo del 2023, 3 horas 35 minutos. O sea, que no es que estamos escondiendo lo que puedan significar las políticas de seguridad en ese sentido, ¿no? Me preguntan el diputado del Caño sobre los 45.000 millones de dólares que se fueron de las reservas. Bueno, usted sabe cómo es la matriz productiva de nuestro país, ¿no? La matriz productiva de nuestro país es una matriz productiva que, para garantizar el crecimiento económico, necesitamos importaciones, porque muchas veces esas importaciones son parte de las cadenas productivas que terminan produciendo un determinado producto, que es el producto que impacta en el crecimiento económico y que al mismo tiempo genera empleo en la Argentina. Una de las materias pendientes, quizás, que tenga la Argentina en el futuro, con mayor grado de estabilidad, es lograr que ese proceso de sustitución de importaciones sea absolutamente virtuoso. No solamente
que sustituyamos el producto final, en muchos casos, sino que vayamos sustituyendo cada uno de los componentes que terminan conformando ese producto final. El gobierno tomó una decisión que fue alentar muchísimo el crecimiento económico en los años 2021 y 2022, a partir de lo que fue y de lo que significó el crash económico de la pandemia en el año 2020. Entonces, la mayor cantidad de esas importaciones se fueron en pagos de importaciones, muchas de ellas que estaban destinadas al crecimiento económico. De hecho, los resultados fueron resultados positivos, 10% de crecimiento económico en el año 2021 y más del 5% de crecimiento económico en el año 2022. La cuestión de las divisas y de las restricciones que tenemos en distintos momentos de la historia económica, en lo que significa el acceso del mercado de divisas, son las que los economistas argentinos siempre escriben sobre la restricción externa. Llega un momento que la economía argentina crece de tal manera, tracciona de tal manera, que demanda una mayor cantidad de dólares de las que producimos. Entonces, cuando se demanda una mayor cantidad de dólares de las que terminamos produciendo, empieza la restricción económica, y por eso es tan importante diversificar la matriz económica que tiene la Argentina, de manera tal de que no tengamos fenómenos como la de este año, que una sequía te impacte tanto en lo que significa la acumulación de divisas que te permitan seguir manteniendo los niveles de crecimiento económico y la generación de empleo en nuestro país. Perú. Quiero dar una definición de tipo política y después, claramente, voy a contestar qué es lo que hizo la Cancillería argentina y qué es lo que hizo nuestro país. Nosotros condenamos absolutamente la represión y la masacre que se está sufriendo en Perú y que está sufriendo el pueblo peruano. En términos políticos, sin duda que esa es la definición que tenemos. Hemos expresado permanentemente nuestra preocupación en todos los ámbitos por la crisis de Perú. Hemos expresado que rápidamente se tiene que volver al diálogo y hemos expresado que claramente cuanto antes se tiene que volver a llamar a elecciones para que exista un gobierno apoyado y elegido por el conjunto del pueblo peruano, pero claramente que es una situación que nos preocupa y que estamos ocupados en el tema permanentemente. Ley de humedales, el presidente apoyó con su mensaje en el 1 de marzo la ley de humedales. El Ministerio de Ambiente prestó apoyos técnicos para el proyecto de la ley de humedales. A nosotros nos parece importante todo lo que significa la participación de las organizaciones de la sociedad civil movilizados alrededor de este tema y obviamente también nos parece importante el trabajo parlamentario que se viene llevando adelante. Yo no estoy en el trabajo parlamentario, pero le quiero decir que nunca fue fácil en este Congreso aprobar proyectos de esas características. Se necesita un trabajo de búsqueda de acuerdo y búsqueda de consensos muy importante. Le voy a dar dos ejemplos que recuerdo claramente. Discutíamos la ley de glaciares. El diputado Gioja era gobernador en ese sentido. Entonces, todos los diputados que no éramos sanjuaninos decíamos claramente la importancia que tenía la ley de glaciares porque había que cuidar el agua. Esa discusión se terminó cuando un diputado de San Juan dijo: ¿ustedes saben que no hay nadie más que cuide el agua que somos nosotros los sanjuaninos? Porque en realidad a nosotros nos llueve, ¿cuántos milímetros por año? Menos de 100 milímetros por año. Y estamos acostumbrados desde que nacemos a cuidar el agua. Entonces, ese debate que terminó finalmente sancionándose una ley de glaciares, también hubo otro debate que generó un fondo de incentivo que fue la ley de preservación de bosques nativos, porque se miraba la preservación de bosques nativos desde el centro del país y se olvidaban que en muchas provincias argentinas son fuertemente impactantes de lo que significa el Producto Bruto Geográfico, el Producto Bruto de cada una de esas provincias.
Entonces, gracias a ese debate que dieron los diputados formoseños, los diputados chaqueños, los diputados misioneros, se terminó incorporando en el Senado un fondo de asistencia para esas provincias para sostener los bosques nativos que anteriormente no se había dado. Así que yo le transmito la posición del Poder Ejecutivo es alentar que exista una ley de humedales en Argentina. Entendemos que no es un debate fácil y que es un debate que va a exigir de esfuerzos, de conciliaciones y de consenso por parte de todos los bloques y de todos los diputados. No es solamente una cuestión tan fácil de abordar, al menos lo que fue mi experiencia de lo que fueron esas dos leyes a los cuales hacía referencia. Yo me comprometo, diputado Rodríguez, a darle una respuesta mucho más precisa de la que tengo en esta oportunidad para darle ahora. Entiendo el sentido de su pregunta y entiendo el sentido de su voluntad, lo comparto. Yo creo que todo lo que signifique asistencia a las cooperativas y a los pequeños productores hay que hacer los esfuerzos para llevarlo adelante y concretarlo. A veces hay interpretaciones más restrictivas de una determinada ley y de un determinado artículo de la ley, y yo creo que en general cuando se trata de beneficios a estos sectores la mirada tiene que ser más extensiva, pero en una semana va a tener una respuesta mucho más precisa de parte mía. Bueno, esto me lo van a preguntar tantas veces, pero lo voy a decir ahora, después lo voy a volver a repetir. Es sobre el FGS. El FGS tiene dos tipos de bonos. Los bonos global, que son bonos que están en dólares bajo legislación extranjera, y bonos AL, que son los bonos que están en dólares bajo legislación nacional. Lo que plantea los dos decretos combinados que lleva adelante el ministro Massa tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con un canje de esos bonos. Los bonos global se canjean en forma directa al Tesoro, los bonos AL se subastan en el mercado. Del 100% de esos bonos AL, el 70% va a ir en pesos al Tesoro, por el cual el Tesoro le va a dar otro bono al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Por cada 60 pesos le va a dar un bono de 100, que son bonos duales, es decir, bonos que se ajustan por inflación o por tipo de cambio, según sea la mejor situación. El otro 30% del producido de esas licitaciones o de esas subastas van a estar destinados a darle mayor liquidez al FGS. ¿Para qué lo va a utilizar el FGS? Dos políticas productivas y políticas de créditos para los jubilados y pensionados a tasas perfectamente accesibles. ¿Por qué hacemos esto de los bonos? En realidad lo que estamos haciendo es una política que tiene que ver con una herramienta más para tratar de tener una herramienta más para combatir a la inflación. La Argentina tiene 113 organismos que tienen bonos en dólares o en pesos. Esos 113 organismos muchas veces actuaban descoordinados, no actuaban coordinadamente. Lo primero que hace el Ministerio de Economía es concentrar la decisión y coordinadamente con cada uno de esos organismos se van a decidir las operaciones que se van a llevar adelante. El intento es operar sobre uno de los dólares, que es el que nosotros tenemos 3 dólares, el dólar oficial, el dólar blue o el dólar negro y el contado con liquid o el dólar MEP. Es operar sobre el mercado del contado con liquid y el dólar MEP. El contado con liquid es el que te hace la brecha con el dólar oficial, y cuando la brecha es muy alta te termina impactando claramente en lo que significa la inflación. Entonces, la manera de operar en ese contado con liquid sin utilizar reservas, que como dije recién son escasas más que en esta época, es tener bonos para operar en ese lugar. Eso es lo que estamos haciendo para que no se agrande mucho la brecha y poder tener, al menos desde ese lugar, no una tensión inflacionaria más. Es por eso que hemos hecho. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad va a tener
En el futuro, porque los bonos que va a recibir de los bonos AL son a 13 años, va a tener una mayor rentabilidad porque va a entregar 60 pesos y va a llevar un bono de 100 pesos. No sé qué pregunta más me quedaba. Nada, la del litio. Bueno, todos sabemos lo que pasa con los recursos naturales en la Argentina. No son potestad de la nación, sino que son potestad de las provincias, ¿no? Las provincias argentinas, y el litio es una de las oportunidades que claramente tenemos como para mejorar nuestro perfil exportador en los próximos años. Y es cierto que uno de los países que provee de litio a la Argentina, a los Estados Unidos, es la Argentina. La Argentina viene además con un proceso de tratar de incorporarle valor agregado al litio, que es construir las baterías. Y venimos con una tarea que está llevando adelante YPF y TEC, que está construyendo baterías de litio para que después puedan ser comercializadas en forma masiva en la Argentina. Y esas baterías de litio venimos en un proceso creciente como para incorporarle valor agregado a nuestra producción de litio. Acá le voy a contestar con una reflexión muchísimo más general, ¿no? En el año 1953, me fui al 2006 y me criticaban, bueno, espero que... En 1953 o 54, todavía era presidente Perón, el presidente Perón da un discurso en lo que hoy es la UNDES, la Universidad de la Defensa, en la Escuela de Defensa. Es la primera vez que Perón allí en esa Escuela de Defensa habla claramente de lo que yo creo que es importante, que es nuestros recursos naturales. Perón hablaba en ese lugar de que América Latina, América del Sur, era un país con abundancia de recursos naturales. Si uno mira, la Argentina es un país que tiene recursos naturales, tenemos hidrocarburos, tenemos minerales, tenemos agua dulce, tenemos una superficie de tierras enorme, octava superficie de tierra del mundo, inserto en un mundo y además tenemos baja cantidad de población, somos un país subpoblado, insertos en un mundo que tiene sobrepoblación y que demanda claramente recursos naturales. De la correcta explotación y elaboración y producción de esos recursos naturales, a mi criterio, depende en gran parte el futuro y el bienestar de nuestro pueblo argentino, y eso es lo que nosotros queremos con el litio. La mayor apuesta que hace el gobierno, independientemente de las políticas que tienen cada una de las provincias, es generar las condiciones para que le incorporemos valor agregado a ese litio. Sobre, diputado Gutiérrez, sobre su reflexión final, quiero decir que la comparto, ¿no? Si hay algo que podemos celebrar de esta política 1985, Argentina 1985, es la cantidad de chicos, independientemente jóvenes, que ni siquiera, obviamente que no vivieron la dictadura, quizás ni vivieron esa época de recuperación de la democracia, que han asistido masivamente a ver esa película, a empatizarse con esa película y a emocionarse claramente con esa película. Así que para mí la bandera de los derechos humanos es una bandera que reivindico a lo largo y ancho de todo el país. En la ciudad de Rosario, donde yo marcho todos los 24 de marzo, hay una sola marcha y hay un solo documento que leen los organismos de derechos humanos. Y en esa marcha marchamos todos, los partidos de izquierda, los movimientos sociales, todos los partidos marchamos y las distintas organizaciones marchamos en forma conjunta, que claramente creo que es un valor o un mérito de lo que sucede en la ciudad de Rosario. No es que no me preocupa, siempre surgen, y usted lo sabe, digamos, tensiones entre cuando hay una parte de una agencia del Estado que transfiere fondos a la otra agencia del Estado. Siempre la que transfiere cree que tiene que recibir más y la que recibe cree que tiene que recibir más y la que transfiere es la que dice estoy transfiriendo lo justo. Bueno, nosotros creemos que estamos transfiriendo lo justo. Sé que ustedes, o al menos el gobernador de ustedes, ha ido a la justicia, ha hecho un reclamo judicial. Lo respeto, pero creo que el camino tiene que ser el diálogo para llevar adelante
para resolver cada una de estas circunstancias entre el ANSES y el organismo correspondiente del gobierno de la provincia de Córdoba. Nosotros independientemente de las diferencias políticas que pudiesen existir, este gobierno ha invertido y mucho, y usted lo sabe, en la provincia de Córdoba, la cantidad de obras públicas que se han llevado adelante. Seguimos y continuamos con la consecución de la autovía sobre la 19, que va a unir Santa Fe y Córdoba, y ese es nuestro espíritu con el cual analizamos la relación con Córdoba. Así que, si usted tiene posibilidad de favorecer el diálogo en la parte que a usted le corresponda, yo voy a tratar de hacer lo mismo en la gestión del Gobierno Nacional para que se encauce el diálogo y que veamos de qué manera podemos resolverlo.